La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando era adolescente, surgió un juego que se llama el cubo de Rubik. Y como todo adolescente en ese momento, lo que salía de moda eran cosas que me atraían, pero además tenía muchos colores y se trataba de lograr acomodar los colores en su lugar. Así que lo pedí y mi madre lo compró, y cuando un día llegó, porque en esa época todavía no existía Amazon y no nos llegaban las cosas a casa, era una época donde todavía comprábamos en las tiendas y lo llevábamos a la casa. Cuando llegó el cubo de Rubik, de inmediato lo saqué y lo empecé a querer armar, y no podía. Primer intento, segundo intento, tercer intento, 1350 intentos después, no podía armarlo. Así que desesperado me subí a la recámara y estuve pensando cómo se armaba ese cubo de Rubik. Y descubrí una forma facilísima de poder armarlo. Le quité todas las estampas, las acomodé por colores y después las pegué en su lugar. Y entonces bajé corriendo con mi familia diciéndoles: miren, ya lo hice, y todos me aplaudieron porque ya lo había logrado hacer. Para muchos el libro de Apocalipsis es como un cubo de Rubik. Algunos le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que nos muestran que lo arman. Algunos otros le quitan todas las etiquetas y después las pegan en su lugar que ellos determinan, para entonces decirnos que esa es la interpretación. Pero como todo cubo de Rubik con todos esos colores, el libro de Apocalipsis es un libro sumamente atractivo. Más de uno en algún momento nos ha dado curiosidad saber exactamente qué dice el libro de Apocalipsis. Pero nos han vendido la idea que es muy difícil, que solamente hay gente experta, capacitada para enseñarnos qué es lo que dice ese libro. El día de hoy, hermanos, vamos a iniciar la lectura de este último libro del Nuevo Testamento. No con ello terminaremos el proceso que iniciamos hace 5 años, sino que dejaremos en stand-by las cartas del apóstol Juan, la epístola de Judas también, y entraremos directamente a este libro de Apocalipsis, que me parece que en este momento en el que vivimos tiene un mensaje especial e importante para nosotros. Un mensaje que no podemos dejar de oír, pero sobre todo no podemos dejar de anunciar. Así que preparémonos para esta inmersión a este texto maravilloso que es, por encima de todas las cosas, un texto consolador. Les invito a que oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús queremos rogarte que la dirección de tu Espíritu sea con nosotros en este momento en el que nos disponemos a abrir tu palabra, pero sobre todo en este momento que nos disponemos a abrir el último libro que aparece en nuestra Biblia. Libro que para muchos es oculto, libro que para muchos es difícil, pero que suplicamos la dirección de tu Espíritu para poder entenderlo como pueblo tuyo. Dirígenos y ayúdanos a digerir lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nos ponemos en tus manos. Amén. Como decía, este libro es un libro que despierta la curiosidad de muchos, de grandes y pequeños, hombres y mujeres en el poder o no en el poder. Es un libro que es muy atractivo. Y Juan Stam, que es un teólogo contemporáneo, ha construido uno de los comentarios más contemporáneos, pero además desde Latinoamérica.
Y es uno de los comentarios mucho más respetados que hay en este momento respecto a Apocalipsis. Y en una ocasión, Juan Stam describe el momento en que estando en Cuba tuvo la oportunidad de estar cerca de Fidel. Estamos hablando de Fidel Castro, por supuesto. Y estando ahí, en ese momento, él describe qué fue lo que pasó y quiero leerles cómo dice Juan Stam que sucedió esa reunión. Corría el mes de octubre de 2002 y me encontraba en La Habana participando en un encuentro teológico sobre la Reforma Protestante. Una noche, al final de la jornada del día, nuestro líder nos pidió a todos sentarnos porque tenía un aviso. Fidel Castro nos había invitado para una entrevista esa misma noche, desde las 11 horas hasta las 2 de la madrugada. Entramos en la sala, saludamos a Fidel y sacamos fotos. La sala era bastante larga, pero muy angosta, y me tocó sentarme a un extremo. Al principio, Fidel hablaba en voz baja y no pude oír todo bien, pero de repente me di cuenta de que Fidel estaba haciendo preguntas sobre Apocalipsis. Ustedes son pastores, nos dijo. ¿Cómo entienden el libro de Apocalipsis? Parecía que lo había estado leyendo. Con mucho respeto nos preguntaba, ¿qué pasa con los derechos humanos cuando se mata tanta gente que parece un genocidio? ¿Y cómo explicar ecológicamente la destrucción de los bosques y mares? Eran buenas preguntas, pero difíciles, y Fidel esperaba una respuesta. Como algunos del grupo sabían de mis escritos sobre Apocalipsis, le dijeron a Fidel, mira, Fidel, ahí está alguien que te lo puede aclarar. Jamás había yo esperado tal situación, pero de repente me encontraba con la pelota entre los pies. A ver si podía lograr un gol del Espíritu Santo, como suele decir nuestro querido amigo Pablo Richards. Envié una plegaria al Todopoderoso, traté de organizar mis ideas y comencé a responder a sus preguntas. Como la palabra Apocalipsis tiene tanta mala fama, comencé con aclararle a Fidel que esa palabra no significa catástrofe, hecatombe o calamidad, sino la manifestación. Ese es el significado de Apocalipsis, la manifestación de esperanza en Cristo. Fidel se mostró sorprendido y comentó, entonces hay un problema semántico en el término. Exacto, pude ver que tenía buen humor. Después señalé que la mayor parte del Apocalipsis son visiones y las visiones hay que saber interpretarlas. Pueden ser literales y futuras, pero no necesariamente y no siempre. Pero siempre son mensajes de Dios a los impíos, llamándoles a la conversión. Por eso el libro dice varias veces después de unas visiones muy fuertes y sin embargo no se arrepintieron. Muchas visiones, como las de quemar una tercera parte de los bosques, cambiar las aguas en sangre o matar una tercera parte de la humanidad, no son predicciones de cosas que Dios va a hacer en el futuro, son más bien llamados a la conciencia. Terminé mi respuesta con señalar las fuertes críticas que Juan de Patmos lanza contra el Imperio Romano, sobre todo por sus injusticias económicas, sus sangrientos militarismos y su idolatría. Yo había escrito mucho sobre eso y ahora sentí que Dios me había estado preparando para decírselo a una de las personas más influyentes de nuestro tiempo. En esa una inesperada oportunidad. Como pueden observar en este relato, Juan Stam señala las cosas que para nosotros son sumamente importantes cuando iniciamos la lectura del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro que imagina el fin del mundo. No es un libro que nos muestra específicamente el final de los tiempos. El libro de Apocalipsis es un libro que utiliza un estilo literario llamado así apocalíptico, que nos muestra que los últimos tiempos han comenzado. Cuando nos acercamos entonces al libro de Apocalipsis, no nos acercamos a un libro esotérico, no nos acercamos a un libro que resuelve nuestras dudas, sino nos acercamos a un libro que nos explica que los últimos tiempos han comenzado.
¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Es una de las primeras preguntas que nos hacemos, y la mayoría de las personas responden sin dudar que fue Juan el apóstol. Entre los comentaristas más importantes y serios del libro de Apocalipsis hay dudas respecto a si verdaderamente es Juan el apóstol, debido a que no existe en el texto una referencia clara al apóstol. Algunos dicen que eso marca una consistencia en lo que hizo Juan respecto a su evangelio. Esta humildad, este segundo plano en el cual se maneja el autor del evangelio, parece que es lo mismo que sucede en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, una de las cosas más importantes es que desde el comienzo del libro de Apocalipsis no se habla de Juan el apóstol, sino se habla de un Juan que estaba en Patmos. Los escritores más importantes hablan acerca de este Juan de Patmos, alejándolo un poco de Juan el apóstol. Pero la tradición nos ha dicho siempre que ha sido Juan el apóstol el escritor de este libro. Nosotros, para este estudio, hablaremos específicamente de Juan de Patmos. Pero la parte importante de este texto es cuál es el propósito. Como todos los buenos libros, amados hermanos, en la parte inicial, en el prólogo, se establece claramente cuál es el propósito y los lineamientos fundamentales con los que el autor va a estar trabajando. Este libro de Apocalipsis es uno de los libros que magistralmente han sido diseñados de tal forma que podemos encontrar una línea muy clara desde el principio hasta el final. Quiero invitarles, por favor, para que abran sus Biblias ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1. Dice la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El prólogo en realidad va del versículo 1 al versículo 8. En esta ocasión llegaremos solamente hasta el versículo 3, pero el prólogo completo es en realidad hasta el versículo 8. Tenemos que señalar que dentro de los objetivos que el autor y específicamente la divina providencia estableció para este libro de Apocalipsis, tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con la resistencia, con el mantenimiento de la vocación, pero sobre todo con la afirmación de la fe bajo cualquier circunstancia en la vida. Todo lo que viene a continuación son circunstancias, visiones y cosas que Dios ha mostrado a este profeta Juan para mostrar las dificultades que el ser humano puede enfrentar, y que en medio de esas dificultades lo más importante es mantenerse como seres humanos creyentes en Jesucristo, responsables. Pero también se habla de la resistencia. En realidad el texto, hermanos, ha sido diseñado y fue escrito en una época específica. Y en esta época específica estamos hablando de una época posterior al año 90 después de Cristo, donde Domiciano ya era el emperador. Y la resistencia a la que Apocalipsis está llamado tiene que ver justamente con este poderío romano, con un poderío que estaba planteándose como un poderío redentor. En la época de Domiciano, cuando llegaban a conquistar un pueblo, una nación, ellos entendían que venían verdaderamente a rescatarlos. Es decir, los romanos entendían que cuando ellos llegaban a una nación y la conquistaban, no había mejor cosa que les podía haber pasado a esa nación que estar ellos sojuzgándolos. Prácticamente habían sido elegidos por los dioses para ser sometidos por los romanos.
Domiciano tenía un concepto extraño sobre el gobierno, un concepto extraño para la época. En la época, si alguna nación conquistaba un pueblo, lo exterminaba, pero Domiciano no pensaba eso. Domiciano era un hombre que necesitaba ser idolatrado. Así que para él, gobernar a una nación era una de las mejores cosas que a esa nación o a ese pueblo les podía haber pasado. Así que les decía: ustedes pueden vivir bien, lo único que tienen que hacer es adorar al emperador. Si la nación conquistada quería vivir bien, quería vivir en paz y tranquilamente, lo único que tenía que hacer era adorar al emperador. La resistencia a la que el pueblo de Dios está siendo llamado es justamente a esto. Había dos posibilidades: vivir bien y adorar al emperador, o no adorar al emperador y entonces sufrir las consecuencias. Todo el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que habla de ese concepto. Del concepto de cómo los gobiernos, y estoy hablando del gobierno de Domiciano, estaba siendo pervertido por la naturaleza de este hombre. Esta naturaleza que lo llevó a ser ególatra, que lo llevó a ser un hombre que creía que tenía toda la autoridad y todo el poder en el mundo. Los creyentes entonces, reconociendo a Jesucristo como su Señor y como su Rey, están siendo llamados a resistir justo a esta circunstancia en la cual estaban viviendo. Pero además, en medio de todo esto, era también un problema mantener la vocación cristiana. Estaban siendo perseguidos por no reconocer al emperador como su rey. Y al no reconocerlo, entonces estaban siendo perseguidos y estaban siendo llevados a diferentes lugares, entre ellos la isla de Patmos. Que entre paréntesis quiero decirles que la arqueología última ha descubierto que la isla de Patmos no era en realidad una cárcel en el sentido que nosotros imaginamos hace algunas décadas. Se han descubierto en ese lugar baños, se han descubierto en ese lugar lugares de juegos, pero lo que sí se ha descubierto es que era una isla tan aislada que ahí enviaban a los subversivos, enviaban a aquellos que estaban descontrolando a la nación para poderlos tener de alguna manera incomunicados y que no pudieran mostrar su verdadero pensamiento. Así que en esa isla eran enviados todas estas personas que de alguna manera eran fieles a su vocación y que no se dejaban dominar por el poder en turno. Pero también el libro de Apocalipsis, hermanos, es una historia de lo que era en ese momento, de lo que había sido antes y de lo que va a ser después. Desde la perspectiva de Apocalipsis, el poder seguirá estando en manos de seres humanos que serán frágiles ante ese poder, ante esa gran autoridad. Así que en medio de esas circunstancias, Apocalipsis está mostrando lo que estaba pasando ahí, lo que había pasado anticipadamente, pero también nos muestra la perspectiva de lo que pasará en el futuro. Para algunos, Apocalipsis es un libro muy complicado y sin embargo, amados hermanos, el libro de Apocalipsis fue escrito para nuestro consuelo, para fortalecer nuestra esperanza, para que de alguna forma podamos entender los tiempos y las circunstancias, porque los malos tiempos ya comenzaron. Los tiempos últimos ya los estamos viviendo. Así que Apocalipsis es un precioso libro que nos muestra lo que viene, que nos muestra cómo va a ser. Y tenemos que entender que el libro de Apocalipsis ha sido escrito para la iglesia. Sumamente interesante que el libro de Apocalipsis maneja números, todos lo sabemos, y hay gente que ha hecho mucho
malabar para explicarnos los números de Apocalipsis. Y evidentemente, en esta literatura apocalíptica, los números juegan un papel importante. Por ejemplo, el número 7, que habla de la perfección, de lo que es completo. Y este número 7 es utilizado frecuentemente en el libro de Apocalipsis. El primer 7 que quiero decirles que existe en el libro de Apocalipsis es un 7 esperanzador. No vamos a ver los 7 en este momento, solo vamos a ver uno, pero es sumamente esperanzador que en términos perfectos este 7 aparezca. Miren lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. El primer 7 que aparece es el bienaventurados, felices. Así que, en términos reales, el libro de Apocalipsis nos habla de la felicidad perfecta que deben tener los discípulos de Jesucristo. Esto en este momento de nuestra vida nos parece que es una verdadera esperanza para nosotros. Porque lo que Dios quiere de este libro y de nosotros es que seamos felices. Porque Él ha declarado que tú y yo somos bienaventurados. Pero dice, bienaventurados el que lee. Y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Una nota importantísima cuando abrimos el libro de Apocalipsis, hermanos, es que este libro fue diseñado para ser leído en medio de la comunidad del Señor. No es un libro diseñado para especialistas. Es un libro diseñado para el pueblo de Dios. Así que dice, felices el que lee, pero además el que oye. Esto está hablando de una congregación, de una reunión donde hombres y mujeres están para escuchar lo que dice Dios. Y ahí es donde viene la primera cosa que me parece fundamental para ser felices. En medio de la circunstancia donde vivimos, hay siempre palabra de Dios. Por eso el versículo 1 inicia hablando de la revelación. En otra palabra podríamos decir que es correr el velo. Había algo antes de Apocalipsis que estaba oculto, pero el libro de Apocalipsis nos va a correr el velo y nos va a mostrar algunas cosas que hasta este momento habían estado ocultas. Pero esta revelación, dice el texto específicamente, es una revelación de Jesucristo. No es una revelación del mundo. Si tú estás pensando que al entrar al libro de Apocalipsis vas a encontrar quién es la bestia en algún gobernador mundial, quiero decirte que cuando era joven hablaban de Gorbachev como la bestia. Porque no sé si se acuerdan que traía una mancha él era medio calvo y traía una mancha en la frente y decían que él era la bestia. Bueno, el hombre ya murió y ni siquiera fue la bestia. Porque hay gente que se acerca al texto para pensar que el texto descubre las cosas que están sucediendo en el mundo. Y entonces, si hay una conspiración, la conspiración la encontraremos en Apocalipsis y encontraremos las señales claras de la conspiración. Si alguno de nosotros se acerca al libro de Apocalipsis pensando en que esta revelación nos va a mostrar quiénes son las personas en el mundo, entonces me parece que estamos equivocados al acercarnos al texto bíblico, porque el texto bíblico nos va a revelar de mejor manera a Jesucristo. Esa es la revelación más importante que nosotros tenemos y es la revelación que buscamos. Pero es una revelación que dice proviene de Dios. Y es una manifestación que se le da a sus siervos. Noten, la cosa importante de este texto es, no está diciendo que Juan de Patmos es el siervo del emperador. Está diciendo que es el siervo de Dios. Y entonces esta resistencia está empezando a hacer sentido. Este carácter cristiano comienza a hacer sentido justamente porque está hablando
de mantenerse fiel a Dios bajo las circunstancias más adversas de la vida. Así que el texto dice que nosotros como creyentes tenemos que ser felices por una primera razón, porque en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea, tenemos palabra de Dios. Y eso consuela nuestro corazón y eso nos alienta. Porque más allá de lo que nos digan los gobernantes del mundo, lo que a nosotros como creyentes nos interesa es qué nos dice Dios a nosotros. Porque si bien la visión del mundo, cualquiera que ésta sea, y del origen de donde venga, será una visión limitada. Apocalipsis nos está mostrando una visión completa de la visión, de donde proviene la verdadera y la gran visión, que es de Dios. Así que personalmente me siento feliz de poder llegar y acercarnos a este libro en este momento, pero además dice el libro, también los que oyen tienen que sentirse felices. Cuando estamos hablando de que el libro está escrito para ser leído en la congregación, estamos entonces asumiendo una verdad fundamental, hermanos. Dios no iba a escribir un libro para ser leído delante de su pueblo que fuera un libro encriptado. Eso no tendría sentido. A algunos les parece que es una cosa interesante el libro de Apocalipsis, que hay señales y que hay candados y que hay cosas especiales que solamente algunos entienden. Quisiera que no te desanimaras pensando eso o teniendo en mente esa idea, porque entonces vas a tener problemas cuando te acerques al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito para que tú y yo lo leyéramos, lo escucháramos y lo entendiéramos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo precisamente para entender su revelación. Y si bien, como el cubo Rubik, necesita un poquito de tiempo para poderle entender y saber cómo se mueven las cosas, este libro necesitará un poco de tiempo, pero no es un libro encriptado que necesitemos especialistas en cajas fuertes espirituales para poder entender lo que dice el texto. El texto dice, ustedes tienen que ser felices. Tiene que ser feliz el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Por un lado, entonces, es importante leerlo en público, leerlo para el pueblo de Dios, pero por el otro lado es importante oír. Y este asunto de oír es un asunto que todos entendemos que no tiene nada que ver solo con el oír acústico, sino tiene que ver con el oír del entendimiento, con el oír en el que verdaderamente estemos comprometidos con el texto. Este iba a ser leído en público, es una revelación que se vuelve eficaz para nosotros, pero que no es en primera instancia un ejercicio meramente intelectual. Evidentemente tendremos que entenderlo y acercarnos de todo aquello que se ha descubierto para poder entender el libro, pero no es en principio un ejercicio intelectual, sino es un ejercicio que tiene que ver con el entendimiento de lo que Dios tiene para ti y para mí. El planteamiento entonces inicial del escritor de Apocalipsis es, tenemos que ser felices porque en medio de esta circunstancia tenemos palabra de Dios. Y en medio de esta circunstancia que tenemos palabra de Dios, se nos ha dado la capacidad para entenderla, pero no solo la capacidad para entenderla, sino también la capacidad para comprometernos con esa palabra. Por eso dice a continuación, y guardan las cosas en ella escritas. No solo entonces se trata de entender, no solo se trata de escuchar o de leer, sino se trata de guardar las cosas que están escritas en ella. El propósito entonces está sumamente claro, leerlo en medio de la congregación, que la congregación lo escuche, pero que además la congregación se comprometa con el mensaje. Y este compromiso, por lo menos en el libro de Apocalipsis, es un compromiso hasta la muerte. No se trata de decir, sí, yo sé que eso es verdad y yo le creo a Dios, sino se trata de comprometerse hasta la muerte, de comprometerse con el camino, para
el primer siglo, lo que se estaba escribiendo aquí, amados hermanos, era en realidad un tema que traía un compromiso verdaderamente de muerte. Yo no sé qué hubieras hecho tú si el emperador te dice: mira, tú puedes vivir bien, tu empresa puede funcionar bien, es más, podemos llegar a un buen acuerdo entre el gobierno y tú y tu empresa para que podamos tener buenos negocios y te vaya muy bien. Lo único que tienes que hacer es decir que Jesucristo no es el rey y aceptar que el emperador es el rey. No sé si resistirías esa prueba, o si yo resistiría esa prueba. No sé si nuestro compromiso de vocación sería lo suficientemente fuerte y estable como para resistir una circunstancia así. Pero en el momento en el que el libro de Apocalipsis fue escrito, nuestros hermanos estaban siendo sometidos a esa dificultad, y sometidos a esa dificultad, su compromiso con la palabra, su compromiso con la revelación tenía que ver con hacer, guardar, comprometerse con lo que la profecía estaba diciendo. No se trata solamente de escuchar, sino se trata de comprometerse hasta la muerte con la profecía. Este Juan de Patmos lo dice un poco más adelante, en el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren cómo dice el autor: yo soy participante juntamente con ustedes de esta tribulación. Y estoy en Patmos, estoy en este lugar aislado por causa de la revelación, por causa de la palabra. No estamos hablando de un personaje que estuviera en un lugar diferente al que nosotros vivimos, que estuviera sufriendo o viviendo o disfrutando de una cierta manera su vida, sino que por causa de la revelación, por su compromiso con la revelación, había sido enviado justamente a esta isla. Por causa de su resistencia, por causa de su compromiso, por el simple hecho de no reconocer al emperador como su Dios. Por eso es muy importante que desde el principio él está diciendo que es siervo de Jesucristo, siervo de Dios. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ustedes escucharán a Juan el de Patmos decir que de alguna forma es siervo de Domiciano, que de alguna forma es siervo del imperio. Él está comprometido con el mensaje y está comprometido con su rey, y por lo tanto a quien va a obedecer por encima de todas las cosas es a su Señor. El compromiso, amados hermanos, es un tema fundamental, pero dice el texto: felices los que leen, felices los que oyen, pero también felices los que guardan lo que está escrito en esta profecía. La felicidad desde la perspectiva del Evangelio tiene que ver con esto, y entonces ahí es donde hay un cambio radical en el concepto que deberíamos tener del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, amados hermanos, es verdadero evangelio, verdadera buena noticia. No se trata de algo oculto y que nos va a espantar en la noche y que va a traer terror a nuestro pensamiento, sino al contrario, el pensamiento y la razón por la que el texto de Apocalipsis ha sido escrito es para tu consuelo y mi consuelo, para tu alegría y mi alegría, para que nos mantengamos firmes en el camino que el Señor nos ha mostrado. Y termina diciendo este versículo 3, y con esto termino: porque el tiempo está cerca. Prácticamente nos podríamos llevar años leyendo palabra por palabra, frase por frase, y explicando lo que cada una de esas frases significa. Prometo no llevarnos años. Pero
¿No les parece que a partir del tema de la pandemia, hoy que estamos en 7 de junio del 2039, ¿no les pasa que lo bueno se va rapidísimo y lo malo se siente que pasa mucho tiempo? Piensen en aquellos que tienen novio o novia, cuando ven a su novio o su novia, híjole, el tiempo se pasa rapidísimo y dicen, ¿ya pasaron 5 horas? Y el papá de la muchacha dice, sí, mijo, ya pasaron 5 horas y ya te hablan en tu casa. Pero este momento de la pandemia que no has visto a tu novia o a tu novia, ¿cómo se te ha pasado? Ya parece que son algunos lustros de tiempo, ¿no? El gobierno que estaba viviendo, se estaba viviendo en la época de este imperio romano, parecía ser un imperio que no terminaba, porque lo malo parece que dura mucho tiempo. Todavía en la mente de los mexicanos y de muchos países latinoamericanos está la idea de esos gobiernos que duraron muchísimo tiempo y parecía que no se terminaba. Cuando finalmente fuimos liberados de esa circunstancia, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, porque de lo bueno parece que las cosas pasan rápidas. Así que cuando hablamos de tiempo en este texto, tenemos que acercarnos con cuidado, porque el tiempo está cerca. Y aquí hay entonces algunos que han dicho que son especialistas en cubo de Rubik y nos han dicho, mira, es que la cosa es así, nos han empezado a explicar los tiempos y entonces las guerras, los rumores de guerras, los huracanes, todo lo que está pasando con la violencia, con todas estas cosas son señales de que el tiempo ya está cerca. En realidad en este texto, hermanos, el tiempo ya está. No estamos, desde la perspectiva de Apocalipsis, esperando un tiempo futuro. Estamos viviendo el tiempo que ya está previendo que el reino futuro de Jesucristo se establecerá en esta tierra. Así que si el reino futuro de Jesucristo se establecerá en esta tierra, sus siervos, tenemos que mantenernos fieles hasta la muerte, hasta el final. Tenemos que ser responsables. Tenemos que estar comprometidos, tenemos que mantener la vocación, porque de ello depende nuestra felicidad. ¿No te parece que el libro de Apocalipsis es hoy, en este momento, un mensaje que necesitamos para continuar? Que es un mensaje que necesitamos para creer verdaderamente lo que Dios ha enseñado. Yo no sé si esta época es una época que vivimos de manera natural o ejecutada de manera premeditada. Yo no tengo elementos para descubrir eso o para afirmar o desmentir una de esas ideas. Pero los elementos que nos da la Escritura, hermanos, son elementos que nos pueden llevar a determinar que si es natural o es premeditada la circunstancia o las circunstancias que hemos vivido, por encima de todas esas cosas está el Señor de los cielos y de la tierra, al cual servimos y al cual esperamos con tal anhelo que estamos seguros que cuando venga entonces nuestra liberación será total y absoluta. Es entonces que tendríamos que esbozar una sonrisa ante todo lo que pasa y tendríamos que tener en lo profundo de nosotros una verdadera y absoluta alegría porque el Señor viene, porque de Él es el cielo y la tierra, porque Él es el que reina y reinará por toda la eternidad. Y cuando ese día venga, cuando ese momento se cumpla definitivamente, entonces la felicidad plena y el gozo pleno será tuyo y mío. No desmayes, no te canses, resiste hasta el final, porque cuando llegue el final,
Jesucristo se mostrará en toda su plenitud y entonces tú y yo seremos redimidos plena y absolutamente. Que el Señor nos bendiga.